Bueno, vamos a empezar hablando de los músculos de la masticación. Entre los músculos de la masticación tenemos al macetero, al temporal, al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. El macetero tiene como función la de elevar el maxilar inferior, es decir, de cerrar la boca. Su origen es el arco cigomático, su inserción va a ser el maxilar inferior y se va a inervar en la tercera rama del nervio trigémino, la cual va a ser el nervio maceterino. Cuenta con 3 porciones, una superficial, una intermedia y una profunda. El nervio temporal va a tener como función elevar el maxilar inferior. Su origen va a ser la fosa temporal y se va a insertar en la apófisis coronoides. Su inervación va a ser en la tercera rama del nervio trigémino, igual que el macetero, pero este se va a inervar en el nervio temporal. Bueno, vamos a pasar al pterigoideo medial. El pterigoideo medial tiene como función la elevación del maxilar inferior y como función también tiene la protrusión. Tiene una porción superficial y una porción profunda. Ambas porciones abrazan la porción inferior del músculo pterigoideo lateral. Hablando de su origen profundo es la lámina pterigoidea lateral, específicamente en la cara interna. Su porción superficial se origina en la misma apófisis piramidal del hueso palatino y maxilar superior. Su inserción va a ser en el maxilar inferior. Bueno, pasamos al músculo pterigoideo lateral, el cual va a tener como función la protrusión y los movimientos de apertura. Tiene como origen un origen superior y uno inferior. En el origen superior tenemos que es la cresta del ala mayor del esfenoides y como origen inferior tenemos que va a ser la lámina pterigoidea lateral. Se va a insertar en la cápsula articular y maxilar inferior y se va a ver inervado por el nervio maxilar inferior. Y bueno, vamos a pasar a los músculos faciales. Los músculos faciales van a estar organizados para facilitar su estudio de diferentes formas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Por mencionarlos, los músculos faciales son el músculo frontal, el músculo orbicular de los párpados, el músculo superciliar, el músculo piramidal o prócer, el músculo transverso de la nariz, el músculo mirtiforme, el dilatador del ala de la nariz, el músculo orbicular de la boca, el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, el músculo elevador del labio superior y el músculo cigomático menor o mayor. Después vamos a tener el músculo bucinador, el músculo mentaniano y el músculo depresor del labio inferior. De la misma manera vamos a tener el músculo depresor del ángulo de la boca. Como primera clasificación vamos a tener la porción superior u orbitaria, la cual va a incluir los siguientes músculos. El músculo frontal. El músculo frontal se encuentra dividido en dos porciones, la frontal y la occipital. La porción occipital o músculo occipito frontal. La porción occipital tiene su origen en la línea curva occipital superior del hueso frontal y se va a insertar en la aponeurosis epicraneana. La porción frontal tiene su origen en el reborde supraorbitario y su inserción en la aponeurosis epicraneana. Tiene como función la de arrugar la frente. Bueno, vamos a hablar del músculo orbicular de los párpados, el cual es un músculo de un tamaño considerable. También es llamado orbicular de los ojos. Tiene varias porciones, la orbicular, la palpebral y la lagrimal.
Este se va a encontrar insertado alrededor del reborde orbitario superior e inferior y tiene como función la realización de movimientos de apertura y de cierre de los párpados. Pasando al músculo superciliar, vamos a decir igual que este se divide en dos porciones, la cual va a ser un segmento medial y uno lateral. Su origen va a ser la porción lateral de los huesos nasales y su inserción va a ser el hueso frontal. Su función va a ser la de cerrar o acercar el entrecejo. Y bueno, el músculo piramidal o prócer tiene su origen en la porción medial de los huesos nasales. Su inserción va a estar en el hueso frontal y tiene como función la de arrugar el entrecejo. Y vamos a pasar a la porción nasal, que es la siguiente clasificación para facilitar el estudio de los músculos faciales. Y bueno, vamos a pasar al músculo transverso de la nariz, el cual se ubica en el dorso de la nariz. Es de gran volumen, tiene forma triangular y es delgado. Tiene como función la apertura del ala de la nariz hacia arriba y hacia adelante. También funciona como dilatador. Va a estar inervado en el nervio temporofacial. El músculo mirtiforme. El músculo mirtiforme se ubica en el subtabique nasal y tiene su inserción en el hueso maxilar, el cual se va a dirigir al subtabique nasal. Es decir, su origen es el dorso de la nariz y se va a insertar a nivel del ala y músculo mirtiforme. Su inervación van a ser los ramos suborbitarios del nervio facial y va a tener como función reducir la amplitud del orificio o ampliarla, así como levantar la piel del ala. Bueno, el músculo dilatador del ala de la nariz se va a ubicar en ambos lados de las alas nasales. Su función va a ser la de causar apertura de las alas nasales, así como desplazar a la nariz lateralmente. Bueno, su inervación va a ser el nervio temporofacial y bueno, es un músculo pequeño. Vamos a pasar a la siguiente región, la cual va a ser la región bucal. Y el primer músculo de la región bucal va a ser el músculo orbicular de la boca, el cual es un músculo de gran tamaño y constituye el bermellón de los labios. Se inserta en la porción alveolar del maxilar y de la mandíbula. Alrededor de estos músculos se van a encontrar otros, los cuales se van a separar en tres zonas, la cual va a ser la superior, la lateral y la inferior. El siguiente músculo va a ser el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el cual va a formar parte de, como lo mencioné, los músculos superiores. Su origen va a ser en los huesos nasales y su inserción va a ser en el músculo orbicular de los labios, que igual fue el músculo anterior. Bueno, el músculo elevador del labio superior tenemos que está el del lado derecho y del lado izquierdo. Es largo, es plano y su origen va a ser la cara nasal del hueso cigomático. El siguiente es el músculo cigomático menor, el cual se va a originar en el hueso cigomático. Se va a insertar en el músculo orbicular de la boca y va a tener como función la elevación del labio superior cuando estamos felices y va a deprimir el surco nasolabial cuando estamos tristes. Bueno, el músculo cigomático mayor se sitúa en la mejilla, del lado izquierdo y del lado derecho. Su arteria va a ser la arteria facial y su nervio va a ser el nervio facial, y del nervio facial van a ser los ramos cigomáticos y bucales. Tiene como función
ser elevador y abductor de la comisura labial. Se va a insertar en la porción lateral del músculo orbicular de los labios y, como ya lo dijimos, se va a inervar por el nervio facial. Músculo bucinador. El músculo bucinador tiene como función principal la de comprimir los carrillos para generar el reflejo de soplar. Tiene forma rectangular y tiene su inserción en la apófisis alveolar del maxilar y de la mandíbula. Bueno, el músculo risorio se va a ubicar a los lados de la cara. Su nervio va a ser el nervio facial y del nervio facial van a ser las ramas bucales, las que le corresponden. Su arteria va a ser la arteria facial y, como ya lo dijimos, se va a inervar por el nervio facial. Y bueno, pasamos a la porción inferior o mentoniana, la cual va a estar compuesta por los siguientes músculos. Uno va a ser el músculo mentoniano. Lateralmente va a ser el músculo depresor del labio inferior y el músculo depresor del ángulo de la boca. El músculo mentoniano va a tener como origen la mandíbula. Su inserción va a ser la piel de la mejilla y como función va a tener la elevación y la protrusión del labio inferior. Su inervación es el nervio facial. Bueno, el siguiente es el músculo depresor del labio inferior, el cual se encuentra en el mentón por debajo de los labios y va a ir del maxilar inferior al labio inferior. Su origen va a ser el foramen mentoniano y su inserción va a ser la piel del labio inferior. El nervio que le toca va a ser el nervio facial.